El feminismo obviamente es parte de nuestras conversaciones por estos días y también de la expresión artística. Vamos a conocer más de una obra que aborda el tema. ¿Cuál es el rol de la mujer en la sociedad? ¿Cómo ha cambiado? ¿Existe este rol o es solo la perpetuación de la desigualdad entre los sexos? Estas son las preguntas que plantea Cuerpos que Hablan, una pieza teatral que invita a profundizar en las demandas que este año ha instalado el movimiento feminista en Chile. La construcción del relato comenzó en 2016. En ese entonces, Paola Arroyo, la dramaturga de esta obra, comenzó a observar y a poner atención en lo cotidiano, las conversaciones y las vivencias propias. Con su perspectiva y la de otras mujeres, montó esta obra directa, que a través de la crítica y el humor cuestiona la cultura patriarcal. Bueno, vamos a hablar precisamente de esta obra. Estamos con quien está detrás de este montaje. Paola, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Un gusto que nos puedas acompañar por acá. Y el trabajo que hay detrás viene de harto tiempo, no es solo contingente de este año. De hecho, trabajaron un work in progress para ir mostrando, y esto entiendo yo que se movió principalmente al principio en los circuitos más universitarios, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Decir que el trabajo está detrás, somos 9 personas, la compañía Zanca, yo soy la dramaturga, y efectivamente estuvimos todo el 2017, desde marzo hasta enero de este año, en un formato, como bien dices tú, de work in progress, paseando por la región metropolitana y Valparaíso. Espacios universitarios, pero fundamentalmente espacios sociales, en una suerte de gira metropolitana que hicimos con Prodemu. Hicimos una alianza con la Fundación Prodemu y visitamos distintos espacios de la zona sur, principalmente de Santiago. Paola, y cuando estaba ese proceso de creación, de ir dándole cuerpo, podríamos decir, a la obra que es Cuerpos que Hablan, ahí valga la redundancia, ¿cómo fueron incorporando precisamente las temáticas que se estaban poniendo en debate, en discusión, el vuelo que fue agarrando el movimiento feminista? Porque además también siempre, si bien el arte tiene un rol de tomar la temperatura en los debates sociales o en las temáticas que le importan a un país, puede correrse el riesgo de que sea más de algo que ya está un poco sobreexplotado en algunos casos. Entonces, ¿cómo hacer una propuesta que precisamente no caiga en eso, no caiga tal vez en una cosa un poquito panfletaria, que algunos cuestionan en algunas ocasiones? Bueno, el apelativo de panfletario siempre, como dices tú, puede ser el riesgo que se corra. Ahora, nosotros hacemos un trabajo artístico también, entonces el texto principalmente lo que hace es reflexionar y poner en evidencia cuestiones que son de siglos. Y en ese sentido no es solo la contingencia, nosotros no hablamos en la obra del acoso en las universidades. Aparece refrendado el acoso de una manera como conceptual muy amplia, pero no es un tema contingente, no tomamos una noticia y se escribió el texto. De hecho, hay un antecedente a este trabajo, que es una obra que hicimos de manera colectiva, la creación textual, que fue el año 2016, y de ahí que son las mismas reflexiones básicamente, la posición de las mujeres en la sociedad occidental, básicamente, que es en la que nosotros vivimos. Y ese yo creo que es finalmente una de las grandes discusiones que ha sido transversal en la historia, podríamos decir, de cómo se ha invisibilizado muchas veces, y sobre todo precisamente la demanda universitaria tiene que ver con las bibliografías, pero además también en el rol histórico, y ahí yo entiendo que ustedes repasan episodios donde dan cuenta de todos esos nombres que no estudiamos, no conocemos, muy distinto a lo que ocurre precisamente con los hombres, como también una forma de decir, ojo, porque muchas de las voces tal vez críticas o cuestionadoras dicen, bueno, pero es que tal vez no hay tantas mujeres a las cuales estudiar, que es como el error más grueso, podríamos decir, que se comete, pero que es recurrente muchas veces el argumento de quienes están mirando como con cierto escepticismo, con cierta como resquemor todo lo que está pasando con el tema del feminismo. Sí, en primer lugar, nosotros no hacemos una revisión acuciosa. Sí mencionamos algunas mujeres que fueron icónicas en la lucha de las independencias en Latinoamérica. Hablamos de mujeres en Cuba, en Haití, que fue la primera revolución en América.
eso luego desconoce mucha gente. Hablamos de algunas chilenas, hablamos de bolivianas, como pinceladas precisamente para eso. Ahora, yo creo que lo que ocurre es que hay una mezcla de ignorancia y de recelo. Ignorancia porque efectivamente quienes han llevado un poco el pandero de la educación y de la transmisión del conocimiento y de la historia han sido básicamente los hombres, han sido los escritores, los constructores de la historiografía. Pero también hay un resquemor de abrir espacios a conocer todas esas otras historias, no solo encabezadas por mujeres, también por mujeres que son indígenas, afrodescendientes, mujeres populares, pobres. Históricamente hay una serie de grupos que han sido excluidos, podríamos decir, de la bibliografía más oficial respecto a un sinfín de temas. Pero a mí lo que me llama la atención, independiente de todo, es que existe igual bastante resistencia. Uno lo puede ver a ratos en las redes sociales, donde precisamente cuando hay mujeres que defienden el movimiento feminista, reciben también harto maltrato. Y ahí me gustaría conocer también, porque entiendo que tú también eres vocera del movimiento, ¿cómo ves tú precisamente que, independiente que existen como ciertos puntos comunes, donde efectivamente como país se quiere avanzar, ciertos consensos, pero igual también existe resistencia, existe molestia en algunos casos? Sí, yo fui vocera, o soy todavía vocera de la Coordinadora Feminista de Lucha que organiza la marcha que fue la semana pasada, el miércoles. Yo creo que hay mucha resistencia porque los poderes, entendiéndose el Estado, las iglesias, etcétera, el poder económico incluso, son fundamentalmente patriarcales, masculinizados. Hay una forma de ejercer el poder y de entenderlo, y por lo tanto hay formas de relacionarse que son jerárquicas. Entonces, cuando tú desde el feminismo discutes, lo que haces es cuestionar las formas de poder y de relacionarnos en la sociedad. Tú lo atribuyes a eso, efectivamente. Fundamentalmente. Porque, digámoslo, o sea, la forma más extrema efectivamente de mostrar ese resistencia, claro que no podemos denominarlo con resistencia en ese caso en puntual, es que 3 mujeres terminaron acuchilladas precisamente por gente que no le parecía, en este caso en puntual, el tema del aborto libre. Y eso yo creo que es algo que dio la vuelta al mundo, obviamente, por lo impactante que significa precisamente que, independientemente que tú estés a favor o en contra, se corra riesgo de efectivamente salir dañada por participar de una manifestación. Fuimos noticia en el mundo entero por esa situación que además tiene ribetes, que nosotras también lo mencionamos en nuestras declaraciones y entrevistas, ribetes fascistas, tiene ribetes de precisamente tú puedes no estar de acuerdo con el aborto, es un problema personal, es una decisión personal, pero lo que no puedes hacer es impedir que las personas se manifiesten libremente. Yo creo que esas resistencias, esas violencias, donde tenemos el caso siempre más grave de los feminicidios, es donde nosotros vemos la evidencia más brutal de la resistencia de ciertos órdenes de poder que son también jerárquicos. Una cosa del Estado, dentro de los hogares también hay jerarquía que las representa muchas veces la figura masculina. Entonces ahí lo que hay, creo yo, es una necesidad de frenar estas luchas. Paola, y ahora volviendo precisamente al tema que está presente también en tu trabajo, en esta obra, tú decías, esta no es una obra que tome la situación actual, que tome una noticia y la desarrolle, que hay un trabajo de harto tiempo, pero ¿cómo precisamente vas construyendo y vas viendo tú lo que está pasando afuera? Por lo tanto, tu obra cobra mayor sentido, tiene mayor relevancia y más atención. Entonces tú también tienes que hacerte cargo un poco de eso, y eso es una responsabilidad, al fin y al cabo. Sin duda. Pero incluso antes de este llamado revuelta feminista hermosa de este año, desde antes siempre, yo soy profesora, entonces siempre he instalado dentro de mi práctica cotidiana, en mi profesión, en mi quehacer docente, el feminismo. Y me hago responsable primero instalándolo y luego también viendo las consecuencias, ojalá positivas, que eso traiga. Y en ese sentido, claro, la obra, el teatro es una vitrina muy distinta a una clase en un colegio, en un espacio educacional. Y nuestra responsabilidad como equipo es primero tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible y luego abrir un espacio de conversación libre después de cada función para quien quiera participar y departir, compartir, expresar sus reflexiones, porque
esto, que bien tú dices, hace una resonancia distinta en este momento actual en Chile y en el mundo, porque es algo que está ocurriendo en muchas partes, no solo acá. Es una reflexión que en realidad, desgraciadamente, resuena también un poco atemporal, porque tú lo puedes poner en cualquier siglo anterior y probablemente muchas décadas posteriores y va a seguir teniendo impacto. Porque no todas las mujeres están en las universidades, no todas las mujeres tienen las mismas reflexiones. Y ahí quería sumar para también pensando lo que tú me decías, que es que tú lo presentaste en muchos espacios sociales. Una de las denominaciones que se le ha achacado, podríamos decir, al movimiento, es decir que es un movimiento de mujeres de élite, de mujeres de las universidades, burguesas, claro, y que no representa la problemática de la mujer trabajadora, de la mujer pobladora, y que los temas que están puestos en la mesa no les van y les viene. ¿Cómo respondes tú a ese cuestionamiento y a esa crítica? Porque esa es una discusión también que se dio. Sí. Bueno, primero le diría a esa gente que fuera a ver nuestra obra. Claro, y que viera también lo que se generó, me imagino, cuando ustedes la expusieron ahí, donde se generó esa discusión. Que nosotros hablamos también en la obra del contenido económico que hay detrás de la reflexión feminista, porque las mujeres, hay una feminista de la segunda ola, una feminista italiana que se llama Silvia Federici, y ella es no es la única, ¿no? Pero es una de las feministas más importantes que ha hecho la reflexión de lo que significa el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres en la economía capitalista. Y ella hace una aseveración que a mí me parece que es decidora y muy brutal, y también explica las resistencias de los grupos de poder, que es que ella dice que al menos una cuarta parte del ingreso global, mundial, tiene que ver con el trabajo de cuidados y reproductivos de las mujeres, que no es solo parir, es criar, cuidar a los enfermos, hacer la comida, hacer todo. Nosotros tocamos ese tema en la casa. Entonces, claro, estas acusaciones de mujeres burguesas, que además vienen de sectores más de izquierda, claramente no va a venir del mismo sector burgués o de la clase alta, habla de la ignorancia sobre lo que es el feminismo. El feminismo en Chile no parte con la burguesía, el feminismo en Chile parte con las obreras. En 1906, con prensa feminista obrera. Entonces, hay un desconocimiento brutal, no es materia en los colegios, ni siquiera las personas de izquierda. Yo no voy a hacer revisionismo porque puedo entender que hay contextos históricos, pero el contexto actual obliga a todas las personas progresistas, los grupos de izquierda, los grupos que quieren luchar contra el sistema, a informarse, ¿cierto? A leer, a asistir a obras como esta, para que también tengan una noción amplia y no se queden con lo pequeño y lo escaso que saben sobre el feminismo. Sin duda, y esa es precisamente la invitación que queremos hacer, conversando respecto a esta temática y a esta obra en la cual tú estás detrás. Muchísimas gracias por acompañarnos, Paola. Gracias, Viviana, por la invitación. Bueno.